Aquí comienza Buscón de Realidades, conducido por Lalo Vacas. Queridísimos amigos del Buscón de Realidades, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ante todo, una vez más deciros que es un placer volver a contar con vosotros, que sabemos que estáis ahí, aunque no seamos grandes legiones, pero bueno, esos oyentes nos hacen muy felices. Y hoy tendremos un invitado también bastante especial, ya lo veréis, porque se trata de un hombre además que ya ha venido hasta casa. Su nombre es Arturo Prinz. Ha venido como pintor, ha venido como documentalista, ha venido como cineasta, ha venido como, ante todo, gran personaje con el que descubrir muchas realidades. Y esta vez, ni más ni menos, le entrevistamos porque acaba de regresar de un largo viaje, de un intenso viaje, desde Madrid hasta Shambhala, al norte de la India, pero haciéndolo en autostop. Así que sin más, de verdad, vayan preparando sus cuerpos. De verdad que es prácticamente como si llegara un alpinista a su punto de partida. Buenísimas tardes, señor Arturo. Y buenas noches, según el horario de Mongolia. Es verdad, ¿no? Ahora mismo allí sería no sé qué hora, pero... Son 6 horas más, las 9:30, 8:30 de la noche. Madre mía. Bueno, lo primero y principal yo diría que es plantearte y preguntarte a qué se debe esta aventura, cómo arranca este nuevo y apasionante viaje. Cuéntanos. Bueno, pues hace 20 años arrancó. Yo soy un empedernido lector de teosofía y ocultismo, y en el budismo tibetano se habla mucho de la presencia de un lugar mágico en la tierra llamado Shambhala, que es una tierra que se encuentra entre el desierto del Gobi, la cadena de los Himalayas y la República de Altai, el macizo de Altai, que son montañas de Rusia que entran en Mongolia y China. Y allí, en ese lugar misterioso y secreto, se encuentra un espacio mágico que sería una especie de chakra planetario, energía planetaria, donde está la conciencia del logos planetario. Y sería un lugar que ocupa un plano etérico, no el plano físico, pero se hace sentir su energía en el plano físico, en Mongolia. Hecho de que, bueno, imagino que, además yo te conozco personalmente, has investigado un poco sobre el lugar, has estado al tanto de cosas e influencias que tiene ese viaje, pero esto arranca efectivamente de una especie de búsqueda muy personal, ¿no? Sí, muy interna. Es que al final todo viaje es un viaje hacia uno mismo, y es un recorrido, en mi caso fue cruzar 12 naciones, Madrid al desierto del Gobi, que se encuentra en Mongolia, y recorrer 12.628 kilómetros solo a través de la generosidad y la buena voluntad de los conductores, de mis portadores, que han sido aproximadamente 90 coches, 120 personas que iban en los coches a veces compartidos, porque no solamente un individuo. Y entonces he contabilizado más o menos 120 personas, 12 naciones y eso, casi 13.000 kilómetros que he realizado en casi 60 días. El resto de días que estuve, en total fueron 101 días, y fueron repartidos en estancias en algún que otro lugar, ¿no? Entre las naciones que fueron España, Francia, Italia, Eslovenia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Georgia, Rusia, Kazajstán, Rusia de nuevo y finalmente Mongolia. Madre mía. Y además hay que destacar que en algún que otro país, por lo que yo recuerdo, llegaron a multarte. Sí, en Italia. La Carabinieri y Carabinieri me multaron por hacer autostop en una autovía. Que ante todo también quisiera yo preguntarte algo que no tenía yo muy claro, pero sé que hay partes del mundo que sí, otras que no. ¿Está prohibido el autostop? Está prohibido en autovías.
pero no en carreteras comarcales o pequeñas calles, ¿no? En las calles está facilitado, pero no en autovías. Madre mía. ¿Y has tenido en ese sentido mucho problema a nivel policial? Porque recuerdo también, según nos contabas a algunos amigos, que has tenido, de hecho, ayudas y colaboración muy cómplice con algunos policías, ¿no? Bueno, los policías de Kazajstán me ayudaron, me consiguieron parar camioneros para que me levantaran. En una frontera de Kazajstán y Rusia, un policía me dedicó un tiempo a darme de comer, a esperarme a que consiguiese un transportista que fuese desde la entrada de Astrakhan y el límite con Rusia, con Kazajstán, desde la frontera rusa, para ir hacia Atirau, que eran 395 kilómetros, y me consiguió el policía no solamente darme de comer, sino conseguir un transportista, Ibrahim, un boxeador ruso, que jamás olvidaré, que me llevó 300 kilómetros por la noche por caminos de polvo y ripio. Madre mía. Que claro, de eso habrás tenido mucho, porque además hay que destacar, por lo que le ha contado Arturo, lógicamente fuera de micrófono a los que le conocemos, que lo que más te ha sorprendido de todo este viaje ha sido el lado humanitario completamente impactante, ¿no? Sí, Lalo, yo me emociono cuando empiezo a pensar en ello, porque me genera una emoción que todavía estoy como muy sensible. Ha sido como Shambhala para mí ha sido descubrir el corazón de todos estos conductores y la belleza de sus gestos, que han sido espontáneos, altruismo puro, limpio y sin esperar nada. Y eso ha sido para mí Shambhala. Descubrir que si Shambhala la pudiera ver, estará hecha de la materia de estos gestos. Que era algo con lo que imagino no contabas en el arranque de tu viaje. Yo imagino que te esperabas un viaje mucho más tortuoso, ¿verdad? Sí, así ha sido. Lo he pensado como, sobre todo por los países asiáticos, que era como salir del comedor de casa, entrar en el más allá, y resultó ser que el más allá era profundamente hospitalario, generoso, lúcido, atento y gentil. Todos estos actos de generosidad espontánea han sido brutales, uno detrás de otro. Ha sido un camino de flores humanas y yo no me esperaba esto. Y ha sido todos, desde Europa hasta el último recodo. Comencé con un tal Augusto, que es aquí en el corredor de Alcalá de Henares, que fue el primero en levantarme en una gasolinera, y terminé siendo el último conductor. Fue un monje budista, Sandam, que me termina llevando al concreto lugar, que es un monasterio perdido en el desierto del Gobi, fundado por un monje pintor budista en el siglo XIX. Un sitio mágico que tiene un mandala de 108 estupas que da hacia el más allá del desierto del Gobi, y en ese sitio mágico me depositó este monje, dejándome estar hospedado en el monasterio. Y considerar que has dormido en sitios de lo más extravagantes, has comido cosas increíbles, habrás hablado idiomas que ni te esperabas, ¿no? Me ha pasado de todo. He dormido en gasolineras que se han convertido para mí templos de felicidad, de repostado, de encuentro, de tranquilidad, de conexión a internet, de poder comer, de poder escribir. He montado escritorios en gasolineras para poder escribir el diario de bitácora que os iba enviando. Uf. He dormido en campos abiertos en Bulgaria, en Rumanía, en Italia, en Padova, en Bucaresti, en Bulgaria. He estado hasta en Turquía durmiendo una semana en el campo y ha sido maravilloso, bajo las estrellas, porque no hacía frío, era calor. Y he dormido en hostales que son de cuento, sin baño, sin ducha también, 7 días en una yurta en Mongolia, durmiendo sin baño, teniendo que ir a trabar con mi propia escatología en el medio del desierto y hacer ahí lo tuyo, ¿no? Y luego pues no bañarme, no ducharme, pero ser profundamente feliz de la aventura de que cada día no sabes cuál va a ser la música, qué nota y qué es lo que va a pasar. No, por ejemplo, yo lo que recuerdo, según nos ibas contando a los amigos ahí día a día tu andadura, son varios capítulos, pero por ejemplo uno de ellos que me impactó bastante, que fue un tipo que te acercó unos kilómetros, pero luego se dio la vuelta y volvió a por ti otra vez, porque te debería haber bastante perdido o sin mucha ayuda. ¿Eso cómo fue? Eso fue tremendo. Sí, fue un tal Vitaly, un ruso, que me llevó a un sitio, me dejó ahí, después de haberme hecho casi 100 kilómetros con él, y al verme que me dejaba en un puesto muy
muy frío, aislado, me decidió cogerme y llevarme a una gasolinera donde yo por lo menos tuviese la posibilidad de meterme dentro en caso de que... Y que además las gasolineras, los coches son los que más pasan, ¿no? Porque yo este viaje no fue un viaje de turismo, sino de pasar de gasolinera en gasolinera, repostar ahí coches y gente que te puedes llevar y con la que puedes dialogar, porque es más difícil en una autovía. Y ese señor que me dejó ahí se preocupó y a los 20 minutos volvió, Vitali, significa vitalidad en ruso, me acercó y ahí a los 20 minutos ya estaba cogiendo otro coche para la República de Altái. Podéis imaginar también que aquí el compañero Arturo habrá tenido su intríngulis de cara a ofrecer lo que él buscaba como autoestopista. Quiero decir, él recuerdo que nos mostraba fotos en ruso. Cirílico. Cirílico con simplemente el mensaje de que no tenía dinero, de que quería avanzar en el viaje. Que, en fin, ese mensaje te lo escribiría alguien, ¿no? Me lo escribí yo y otro me lo escribió el propietario de un apartamento en Kazajstán, en Atirau, pero yo ya luego tuve que hacer mis propios pinitos con el Google Translator e intentar de escribir exactamente igual y me he convertido, bueno, pues en un copista, ¿no? del texto y copiaba justamente esto. Soy director de cine, estoy rodando un documental desde Madrid a Mongolia, hacia Shambhala, una ciudad sagrada, espiritual. Me gustaría que, si no os importa, podéis llevarme. Y kapusta pusta en ruso, que significa no hay dinero en el paquete, que eso es lo que hacía reírle a todos los rusos y cuando leían eso pues ya se enteraban de que iba sin dinero. Y lo más fuerte es que nunca me olvidaré de una tal María en Dagestán que me llevó una rusa en un autobús, porque un autobús también se dio mi viaje gratis, un autobús público de gente que va y paga su ticket. Y cuando bajé de ese autobús, toda la gente que estaba mirándome como si fuese un marciano, porque eres un marciano en esas zonas, un extraterrestre, pues decidió hacer una colecta de dinero para darme 2.000 rublos, que me metieron en mi bolsillo casi obligadamente, y yo, que lo rechacé inicialmente, tuve que darme cuenta que había que aceptarlo, porque además en Rusia no podía sacar dinero, no podía pagar con tarjeta de crédito por las sanciones de la guerra y que no puedes ahí utilizar dinero occidental. Entonces tengo que reconocer que me ayudaron para que pudiese almorzar y un poco más ese día. Una colecta al momento, además, sin conocerte de nada, impresionante. Eso, leyendo el cartel ese que te digo que me salvó. Esos carteles los tengo ahora en casa y los voy a marcar y los voy a poner como mi verdadero salvoconducto que me permitió entrar por Rusia, por Georgia, por pues Kazajstán y Mongolia. Imaginamos, por supuesto, que todo esto verá la luz en forma de documental, relato o algo parecido, ¿no? Estarás en ello ya. Estoy en esa doble vertiente, que será un documental, film y a lo mejor un libro, como un diario de un viaje, ¿no? Se llamará Mi camino a Shambhala. Con todo tipo de fotos, seguro, de anécdotas, de... Sí, estaba pensando a lo mejor hacer un QR y sí, ponerlo ahí en el libro, pero sí, diario de viaje, 12 naciones, a lo mejor 120 minutos, 10 minutos por cada nación y todo lo que cada nación me ha dado, ¿no? En este viaje espiritual y hacia el mundo, porque tenías que estar alerta, ¿no? Tenías que estar hacia afuera y hacia adentro. Pero quiero recalcar algo que me pasó, es que jamás he tenido un conflicto o una dificultad grave o un momento chungo o mala energía o vibración baja de la gente que me llevó. Todo fue un camino de flores humanas y que la bondad del hombre está ahí en el corazón. Y ese sería el gran mensaje para mí de tu viaje, ¿no? Increíble si le cuentas a alguien que has hecho ese viaje y que no has tenido magulladuras, conflictos... ni robos, ni estafas, eso es. No he perdido nada en todo el viaje. He llevado un ordenador, he llevado equipo de grabación caro y nunca me ha faltado nada, nadie me robaba. Y había un momento muy trágico o dramático que yo siempre vivía, que cuando estaba con camiones rumanos, con camionetas, camiones en Kazajstán, era que cuando pedía hacer pis, era un momento de vulnerabilidad total donde yo bajaba y dejaba todo dentro del camión. Que si ahí cerraban las puertas y si querían largarse con todo con mi equipo, me dejaban en la estepa kazaja, en la estepa mongola, solo y vacío, sin nada. Y en esos momentos siempre pensaba, ¿y si se fueran ahora? Y nunca, jamás se fueron. Y he llegado a pensar incluso que, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, que el hecho de transitar todo el rato carreteras, que tiene esa simbología de gente nómada, en el fondo, gente que está de paso, gente que intenta avanzar hacia un sitio, como todos los coches que van y vienen, eso genera gran complicidad, ¿no? Y metáfora. Creo que la encarnación, la vida, es un sendero, un camino, es una autopista hacia el más allá, hacia ti, hacia la evolución cósmica de todos los seres. Es una autopista, es una metáfora muy clara de un camino, ¿no? El camino de la vida. Y yo
me he dado cuenta de eso, ¿no? De que cada camino es transitado por un ser y cada acción tiene una consecuencia y hay un carril. Y el carril individual, que a veces se comparte con otros carriles, y esa ha sido para mí un mantra, un foco, una atención, ¿no? La carretera como una especie de hipnosis, brum, brum, miles y miles de kilómetros que pasas y que ves. Eso fue para mí el viaje, un mantra y una meditación interior. Hay que considerar también algo importante, que en ese camino de flores que ha dicho Arturo, porque está bien justificado, lógicamente también ha habido sus desajustes y sus variables, como por ejemplo reconocer que en los primeros tramos del viaje tenías tus dudas, flaquezas, no te veías muy convencido, ¿verdad? Sí, estoy a punto de abortar en Girona. En Girona había comprado el ticket del AVE para volverme a Madrid, porque no veía claro nada, me sentía totalmente fuera de órbita, fuera de una zona de confort absoluta, durmiendo en el suelo de Barcelona, en una cafetería. Digo, ¿qué hago yo aquí con 50 años? Porque claro, tengo 50 palos y hacer un viaje así exige unas fuerzas y unos poderes, unas potencias que ni siquiera sabía que tenía. Y yo estuve a punto de abandonar. Y dije, aquí en Girona, si me recoge alguien y me hace cruzar a Francia, continúo, y si no, me vuelvo. Y apareció una francesa con su padre y su hija, y me levantaron y me llevaron a Nimes, cruzando la frontera española, que era como salir del útero materno, porque costaba mucho salir de España. Era romper el círculo que no se pasa. Y ahí es cuando comienzo el viaje, cuando salí de España. ¿Qué gran enseñanza tu viaje, de todas formas, entre otras mil cosas, para aquellos que emprenden cualquier tipo de viaje, sea pequeño, mediano o grande, y tienen algún tipo de temor o algún tipo de duda respecto a lo que les pueda pasar, esa cosa aprensiva de mucha gente? Es increíble, tu viaje es el gran ejemplo, ¿eh? Pues diría que muchas mujeres me lo han preguntado. ¿Y si yo lo hiciera, crees que me iría fatal? ¿Me violarían o me buscarían? Yo creo que no. Yo pienso que precisamente la voluntad de hacer un viaje así, el echarse las ganas, la voluntad y además con esta intención de llegar a un sitio invisible, mágico, hicieron que toda la emanación de los conductores fuera positiva, sana. Lo más disturbante que tuve fue un interrogatorio de 2 agentes de la Federación Rusa en la frontera de Rusia contra Mongolia, pero que me tuvieron 1 hora haciéndome preguntas hasta de la radiografía de mis hermanos, de dónde nacen, dónde trabajan, dónde están, si estoy a favor o no de la secesión catalana, cuánto gasto al mes en luz, agua y gastos de gas. No sé, me preguntaron todo ese tipo de preguntas y me sentí invadido, incluso con los nervios de quedarme estancado en una estación de fronteriza ahí en Rusia con menos 14 grados y yo francamente sin ropa de invierno, y me quedé ahí muy nervioso. Ese fue el momento, y aún así con la distancia lo recuerdas como un momento de tensión, pues que te hace crecer, que también te hace saber estar atento, cómo contestarle a unos guardias que son como agentes de la KGB, porque pensaba, ¿qué hace este hombre aquí en Rusia, cruzando con esa mochila en medio de un pasaje donde hay que ir solamente en coche y este señor viene caminando? Entonces, ¿cómo les hablabas a esos chicos? ¿En inglés, imagino? En inglés, claro, sí. Afortunadamente alguno hablaba inglés. 2 niños de 20 años que trabajaban en la policía de la Federación Rusa, en seguridad, no policía, seguridad rusa, y bueno, me quedé helado ese día, me quedé flipado. Pero por el resto puedo decir que hay que aventurarse y que un espíritu animoso y fuerte ante sospechosos, yo pienso que uno podría saber domarlos. Además, en la carretera la gente no sale precisamente hoy me voy a levantar y voy a levantarme en un autoestopista y lo voy a robar y lo voy a violar. Pues la gente va de conducción para ir a un sitio, no va precisamente para buscar víctimas. Es rarísimo eso. Además, ya nadie hace autostop. Hay que decir también que quizá está tocando Arturo el capítulo más tortuoso de su viaje, porque como podéis imaginar, pasando Rusia y tal y como está aquello ahora, no reconocías en mensajes privados que estaba la gente intentando huir como fuera, ¿no? Sí, es una masiva escapatoria de los jóvenes rusos, bueno, jóvenes y ya 45 añeros también, que me he encontrado en Rusia, en Georgia, en Mongolia, en Rusia escapándose y en Mongolia ya viviendo y en Kazajstán escapándose y todos allí. Es una invasión de rusos en todas las fronteras propias de Rusia con otros países porque quieren evitar el alistamiento del loco de Putin, que quiere llevarlos a todos a la guerra, una guerra fratricida entre hermanos eslavos que se matan entre unos y otros y no se crean esta guerra. Es toda una invasión a otro país soberano y no ha sido que han sufrido una invasión como los nazis cuando lo ocuparon en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se quieren escapar, porque además encima los reclutan de forma ilícita, anticonstitucional, que si
prenden la alarma de fuego de un edificio y la gente sale y ahí están los militares para capturar jóvenes. Y te digo que están todos asustados. Se vienen con las familias que los dejan allí por 2 o 3 meses afuera de sus casas y no saben si pierden el empleo porque están fuera de Rusia y esperando que no les citen. Era increíble suponer que ibas a transitar todo aquello amablemente y tranquilamente. O sea, que en el fondo tú también te esperabas que pasando Rusia algo pasaría. No lo esperaba, porque esto fue un movimiento último, cuando Putin decidió reclutar más gente de los 300.000 que estaban en guardia y de golpe fue justamente pasando yo. O sea que fue un momento histórico que no me olvidaré jamás. La necesidad imperiosa de salir corriendo de una guerra en la que la gente no quiere meterse. Luego hay que decir también algo que me parece maravilloso dentro del mundo, vamos a decir, bellamente humanista que ha encontrado Arturo en este viaje, y es que acabado el viaje ha habido gente que te ha preguntado y que ha seguido interesada por tu regreso, por tu viaje. Eso ha sido también tremendo. Sí, ha sido precioso el feedback de la gente, la devolución. Y creo que, como me dijo una amiga argentina, tú has puesto el cuerpo por todos nosotros para hacer este viaje. Tú has puesto la carne, el cuerpo y el sacrificio de hacer un viaje por nosotros, que nosotros lo hemos vivido en primera instancia y hemos viajado contigo. Para mí ha sido un placer, no ha sido un sacrificio, a pesar de las durezas del viaje, pero he sentido mucho acompañamiento, mucha complicidad y las palabras bellísimas que me han dedicado, ¿no? Especialmente mujeres que parece que están mucho más espabiladas a nivel de sensibilidades de viajeras, porque los hombres, muy pocos, hacen comentarios. Y todo mi entorno artístico, ninguno. Básicamente pareciera que los artistas, no sé, no les interesa ese tipo de cosas, ¿no? Cero. Pero las mujeres son muchísimo más atentas, sensibles y han estado acompañándome y me han dado cariño con las palabras, mensajes, y yo creo que esa energía es toda la fuerza de Shambhala. ¿Volverías a hacerlo pero de otra manera? ¿Volverías en un momento dado a visitar a ciertas personas? ¿O ya es algo totalmente caprichoso, claro? Mi fantasía más elevada sería que en el estreno de la película, si algún día encontrases una productora que protegiera este cine tan pequeño, independiente, pagara el ticket de los 120 que me llevaron para estar en el estreno en Madrid. Ese sería mi... Exactamente, y que los tengo algunos localizados bastante, por lo menos el 80%. No todos, porque algunos viven fuera del margen, que no tienen ni teléfono, no sé, que no querían. Y traerlos al estreno en Madrid. Dejarle una productora que se deje a lo mejor 200.000 euros en pasajes y hoteles para que estén aquí 2 días. Porque ellos para mí han sido el rosario, la bola de cadenitas, la cadena de bolitas humanas que me han ido aportando. Es increíble también haber comprobado cómo has tenido gestos maravillosos con gente que te acogía y te ayudaba, dándoles dibujos... filmándolos, sí. Sobre todo, más que nada, papeles. Algunos se han llevado obras mías y los he filmado todos, que aparecerán en la película. Ellos son los protagonistas de mi viaje a Shambhala, ¿no? Cada uno de ellos, aunque sea el más humilde conductor de camioneta, transportistas rumanos, rusos, todos camioneros que me han hecho avanzar 2.000 kilómetros desde Rumanía hasta Georgia, o de Dauren, que me llevó pues, otros casi 1.500 kilómetros dentro de Kazajstán. Ha sido mágico. A ellos... Recuerdo que destacabas mucho era el buen trato y la camaradería de los camioneros, ¿eh? Sí, ha sido maravilloso. Y luego me he encariñado con ellos, porque claro, mi viaje era un constante apegarse a un camión, a un hotelito y tener que desprenderte al día siguiente. Y cuando saludas a un camionero que has estado casi 2 semanas con él, de golpe te sientes que se te escapa algo, como que has perdido en la inmensidad de estos seres que no son nada en tu vida, se convirtieron en seres muy cariñosos y queridos. Y yo he llorado, he sacado lágrimas cuando me han dejado y me he sentido como abandonado en cada carretera. Pero luego siempre viene el repuesto y otro más y eso es bellísimo. Aparte, sé que has tenido, imagino, momentos de gran soledad, también hay que valorar esto, y supongo que ahí tu cabeza ha dado 1000 vueltas, ¿no? Sí, cierto. Sí, he sentido soledad, a lo mejor a veces la falta de compañía de personas que quiero, o a lo mejor no están ahí, pero también he tenido la compañía a ratos de gente que quiero mucho. Y es cierto que ha sido un camino dual de durezas y bellezas. Madre mía.
La verdad que imaginarte tal y como has regresado así de entero es toda una sorpresa, porque uno puede pensar que has perdido peso, se te ha arrugado la piel, has cambiado un poco tu fisonomía, pero la verdad que estás enterísimo y simplemente recuerdo que has tenido algún que otro desajuste digestivo, pero poco más, ¿no? Es todo lo más que has tenido. Sí, no, ha sido eso, estar ahí y perder el control y hacérmelo encima. Y claro, en Ulan Bator y en un camión saltar corriendo y decirle a Alexander, a un ucraniano que me llevaba, y decir, oye, déjame aquí porque si no me dejo un poco encima de tu camión. Sí, han sido esos momentos pequeñamente duros, pero el resto compensado todo. Cada palmo de kilómetro ganado, cada alegría que me daba cada puerta que se abría era mágico. O incluso ver cómo unos mongoles abrieron su coche que estaba petado de alambradas, de rollos de alambradas que ocupaban toda la parte trasera, quitarlas y verlo delante de mis narices cómo se gestionaban esas alambradas y la pusieron en el techo para que yo pudiese entrar, no detrás, sino adelante, y el hijo del dueño del coche ir atrás y meterme a mí por gesto de buena voluntad. Dices, o sea, se incomodan durante 15 minutos en cambiar todo el sistema del coche completo para llevarme. 15 minutos o incluso horas, porque van en el coche apretaditos por ti, claro. Claro, además, sí, luego, claro, y eso como... Y luego te invitan a comer, además. Te meten en su yurta y te invitan a comer y te quedas ahí con ellos y dices, ¿pero por qué? O sea, esto en Occidente costaría un poco. Bastante. Me pasó en Italia, en Milán, encontré una familia que me acogió porque tenía un amigo que les conocía, pero así sin ser un absoluto desconocido costaría mucho que te metan en una casa dentro de su hogar y te inviten a cenar, a comer, y si les pides dormir te dan un sitio donde dormir. Ese corazón oriental no se me olvida más. También hay que recordar algo importante que mucha gente se preguntará, es cómo arranca aquí el compañero el viaje. Y arrancas con una mochila más o menos voluminosa y con tu cámara de fotos. Calla, que ayer cuando la tuve que desmontar, yo casi lloró. Es más, le di un beso a la mochila, porque fue mi casa. Claro. Fue mi casa durante 3 meses, 101 días, 3 meses y 10 días. Y ha sido, sinceramente, mi hogar. Ahí tenía todo piladito, chiquitito, comprimidito, todo como una especie de... Pues eso, de ser vivo que llevaba la espalda, que pesaba, junto con la mochila pequeña, aproximadamente 27 kilos, según el agua que le pusieras o no, porque cada botella de agua pues, claro, son un kilito más, pero básicamente 27, 28 kilos que me llevaba encima míos, y eso ha sido mi salvación. Mi casa, mi techo, mi cama. Iba con una pequeña bolsa de dormir y me acostaba ahí. Cuando dormía en las carreteras en Bulgaria, me metía hacia de esa cama una almohada. Impresionante, amigos, de verdad. Se nos va el programa, pero vamos, estaríamos detallando más cositas con Arturo mucho más rato. La verdad que decirte a todo el aplauso unánime, por lo menos de nuestro programa y mío personal, y enhorabuena por el hecho de haber mostrado al mundo este ejemplo, ¿no?, tan increíble. Un amigo mío, Juan Carlos, dijo, vas a ir a ser el termómetro de la humanidad. Si llegas a Shambhala es que la humanidad tiene esperanza. Claramente. Este viaje, si se relata bien, si se conoce bien, tiene mucho que mostrar a mucha gente que no sabe, de hecho, por ejemplo, que un viaje puede suponer todo esto, ¿no? Y que ahí fuera hay gente maravillosa ayudándonos, aunque no lo creamos, ¿no? Y que Shambhala está detrás de todo también. Amigo, ¿cómo lo sabes? Pues de verdad que te deseamos lo mejor. Esperamos que todo esto salga en algún formato artístico. Ya seguro que estaremos al tanto. Y de nuevo, que gracias por contarlo y un placer, Arturo. Gracias por darme voz. A vosotros. Un abrazo. Abrazo. For Jane or for me, well, your enemy is sleeping, and his woman is free. Yes, thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by with a